Buenas tardes, hoy quise cambiar un poco el formato y hoy hablaremos sobre inteligencia artificial. Y nos daremos un paseo, cómo es que surgió y cómo es que está de moda hasta ahorita. Cuando las personas dicen que no, que la inteligencia Data de los años Entonces, 50. Ahora últimamente sí. porque no todo en la vida es ChatGPT, al menos no ahora. Vamos sobre inteligencia artificial y un poco de redes neuronales, cómo fueron sus inicios, etcétera, 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 y daremos entrevistas y escucharemos la opinión de un profesor acerca de todo ese tema. Así que, podemos comenzar. Pero empecemos por el inicio. En 1943, McCartney y Pickx hicieron algo revolucionario en su época. Fue crear la primera neurona artificial que existía en el mundo. En 1950, Alan Turing ideó un experimento mental en el que asociaba el pensamiento de las máquinas con la inteligencia de las personas. Si una máquina podría ser igual de inteligente que una persona. En este caso, como la capacidad era muy baja en ese entonces, se creía algo impensable, al menos en esa época. Imagínate que tenemos dos participantes, un robot y un juez. El juez va a hacer preguntas a los participantes sin verlos directamente. El robot debe pasar la prueba si logra camuflarse entre los humanos, es decir, que el juez no logre discernir quién es un humano y quién es un robot. El primer perceptrón data de los años 50, aproximadamente del año 1952-53, en los Estados Unidos, y curiosamente fue diseñado por un ingeniero que también era psicólogo. Entonces, debido a sus dobles capacidades y perfil en ingeniería y también en psicología, diseñó el primer perceptrón. Si bien este perceptrón fue diseñado, tenía unas limitaciones que solo hasta los años recientes, los años 70, 80, logró superarse, como era la separabilidad que tenían con la compuerta XOR. Después de esto y con el auge de las redes neuronales convolucionales y la capacidad computacional, al conectar todos estos perceptrones es que se logró el potencial que tenemos hoy. Pero eso es de los años 50 realmente, no es algo tan nuevo. Okay. La primera red que propusieron en los años 50 se basaba en un conjunto de entradas y un conjunto de activadores. El punto es que consistía en dos reglas. La primera es que si el inhibidor estaba activo, la salida sería 0. Y si el inhibidor era 0, no estaba activo, entonces cada uno de los estados se iban a sumar e iban a producir una salida. Lo nuevo aquí es que tenemos un umbral. Un umbral lo definimos nosotros. Las entradas lo definimos nosotros y los estados inhibidores también lo definimos nosotros. Entonces, imagínate un conjunto de entradas que vamos a llamar con E, e imagínate que tenemos un estado de inhibición. Si el estado de inhibición es 0, procedemos a sumar todos los estados excitatorios. Y si ese estado excitatorio es mayor que el umbral, entonces se producirá una salida que es igual a 1. Entonces, esta primera red proponía trabajar con datos binarios, y esos datos iban a producir una salida de 0 o 1. Lo increíble de esto es que esta sola neurona, digamos, puede interconectarse entre más y más y más, y si tenemos un conjunto de datos binarios podemos hacer mucho más cálculos de 0 a 1, o sea, operaciones, matrices y cualquier cosa que te puedas imaginar. Si puedes sumar los números, créeme que puedes hacer todo lo que tú quieras. La red neuronal se han inspirado básicamente en los sistemas biológicos. Las redes reciben unos, más bien, hablemos primero de lo que se referiría al perceptrón. Ellos inicialmente reciben unos estímulos, y esos estímulos, dependiendo el balance de las señales eléctricas que le entran, si hablamos en el cerebro, ellas se programan para dar una respuesta y se van enlazando entre sí. Los perceptrones, si hablamos del principio básico, lo que hace es eso. Tiene unos pesos que pueden ser programados eléctricamente o algorítmicamente, y dependiendo de ellos van a tener una respuesta a partir de un umbral, que pueden ser de muchas formas, dicho de manera muy sencilla. Pueden ser escalones, pueden ser tangenciales, pueden ser exponenciales, hay muchas formas de ellas, pero fundamentalmente lo que se ha inspirado en la biología. Cuando pensamos en el cerebro lo que tiene es muchas conexiones de muchos perceptrones entre ellos, y lo que van es, cuando vamos aprendiendo, es calibrando o ajustando eléctricamente, como lo haría también un sistema
electromecánico, estos pesos para dar respuesta precisamente a los estímulos que se están recibiendo. En el cerebro es mucho más complejo lograr la capacidad computacional que tenemos en el cerebro. Es sorprendente siendo un sistema biológico, a pesar de que es mucho más lento, es muchísimo más eficiente que los sistemas eléctricos. Es importante destacar que, aunque si bien este tema va bastante avanzado, nosotros no hemos podido lograr la capacidad computacional de un único cerebro humano. Aún nos falta mucho. La primera pregunta es, ¿cómo piensan que era la inteligencia artificial antes de ponerse de moda? Pues no estoy muy seguro, pero yo creo que la inteligencia artificial sí se usaba como ya desde antes de que fuera como popular, ¿no? Por ejemplo, el CGI en las películas, esas cosas, ¿no? Yo ahora el mismo ejemplo. Mm. Sí, total. Sí, era más utilizado para cosas como menos elementales. Ahora lo utilizamos para lo básico, pero antes era como para cosas un poquito más grandes a las que no accedemos el día a día. Inteligencia Y artificial desde antes, ponerse de moda y así. antes de ponerse de moda no estaba tan desarrollada como ahora. Era limitada. Sí, como el Wi-Fi, ¿no? Que lo usaban Era los gobiernos. limitada. Demasiado limitada. Muy buenas tardes, caballero. Dígame su opinión acerca de las inteligencias artificiales. pues la inteligencia artificial siempre ha existido, pero ahora últimamente se ha enfocado más que todo dejan de lado los libros solamente por preguntarle a la inteligencia artificial. Antes con los libros podíamos tener una información más concreta y algo que sea realmente, pero ya con la inteligencia artificial nos preguntan cualquier cosa y entonces, ChatGPT, esto y esto. Y es algo que pues últimamente nos vuelve como personas ignorantes en la vida cotidiana y tanto en nuestros estudios porque no nos van a servir de nada. Mi nombre es Leo Gutiérrez, soy estudiante de Ingeniería en Sistemas en la noche. Pues yo siento que la inteligencia artificial siempre ha existido desde muchísimo antes, sino que era muchísimo más caro producirla y siento que ha evolucionado mucho desde como se percibía antes, pero ya no la venían anunciando películas como Iron Man, donde está Travis. Entonces siento que ha habido una evolución gigantesca, pero siento que ha existido desde muchísimo antes. Cuando se quería o se requería clasificar, sobre todo en el caso de la clasificación, las búsquedas eran por ordenamientos y las condiciones que teníamos que hacer era buscar en una base de datos con estructuras muy definidas. Pero si bien hablamos del aprendizaje de máquinas, no es algo nuevo, eso viene desde los años 50, solo que realmente se potenció fue en las últimas décadas cuando aumentó las capacidades computacionales. Pero por métodos tradicionales estaban métodos de ordenamiento, con las bases de datos relacionales, que esos eran las técnicas tradicionales. Pero ahora ya ha cambiado, puesto que estas técnicas permiten aprender y predecir, inclusive cuando es clasificación dentro de una clase, un tipo específico, o cuando es regresión dentro de unos valores. Regresión no es tan ajeno a las matemáticas, no es tan ajeno a lo que nosotros tenemos. En cambio, el caso de la clasificación sí puede ser algo más específico. Regresión y clasificación son dos de las técnicas más reconocidas. Ok, si estos investigadores proponían una idea tan revolucionaria, ¿por qué los avances de inteligencia artificial no se dieron tan rápido como otros tipos de áreas o otros tipos de inventos? Sucede que el motivo de proponer este tipo de red o neurona era que querían relacionar los comportamientos eléctricos del cerebro con un modelo matemático. La intención no era acerca de la tecnología o acerca del pensamiento de las máquinas, era más orientado hacia un área de ciencias sociales en el que podíamos atribuir el comportamiento eléctrico del cerebro al el comportamiento eléctrico. Porque si podíamos controlar esas variables, podríamos hacer lo que quisiéramos y podríamos comprender la conciencia humana o el comportamiento humano. Al menos en esa época era como el objetivo de hacer todo esto. Pero incluso si la tecnología iba en crecimiento, ¿cómo es que no pudieron desarrollarse tan exponencialmente como lo hacían los transistores, como lo hacían las computadoras y demás? Pues la respuesta es que aunque hubieron computadoras a los inicios de los 2000 que ya trabajaban con algoritmos, estos, como todos, eran limitados a ciertas áreas. Por ejemplo, cuando surgió el Wi-Fi, estaba limitado solamente a trabajos del gobierno, a zonas muy específicas de personas. Entonces, la revolución de las
cuarta tecnología sucedió ya en esta época porque ya es accesible para todos, pero incluso todo esto tiene sus grandes fallos. No puede hacer cosas tan complejas, aunque ya tengamos esta tecnología. Predecir sobre el futuro es bastante complejo. Creo que tendríamos sistemas que serían capaces de resolver problemas que a nosotros de manera individual, por nuestra base del conocimiento, por nuestra experiencia acumulada, no podríamos responder en un periodo, digamos, de vida latente. Creo que nos sorprenderemos en los próximos 10 años. ¿Y cómo crees que será en el futuro? Digo que avanzarán mucho más y aún así la gente va a buscar solamente la inteligencia artificial porque no quieren llegar con otros elementos que sirvan realmente. Como que ya tendrán una compañía virtual y así. Exactamente. ¿Y cómo crees que será en el futuro? Como, no sé, tener una novia virtual o así. No, pues eso ya se puede. Entonces, como tal ya se puede, pues yo creo que se va a ir adaptando a las necesidades que se van a ir desarrollando poco a poco. Porque es que digamos que la inteligencia artificial tuvo el auge hace 3 años. Y en esos 3 años empezaba a tener un desarrollo cada día va creciendo más y más y más. Por ejemplo, ahora el nuevo logro de la inteligencia artificial es para las matemáticas. La inteligencia artificial ahora en matemáticas no funciona. Pero usted le enseña en inteligencia artificial simbología y la inteligencia artificial va a aprender las matemáticas complejas. Pues eso es como el siguiente desarrollo de la inteligencia artificial, porque música, imágenes, textos, programación, ya todo se lo sabe hacer. Pues no estoy muy seguro, pero igual hoy en día ya la gente usa como ChatGPT como psicólogos, las cosas. Entonces no sabría decir como tal. Sí, no, total, hasta dónde vamos a checar, no sé. Somos seres bastante ambiciosos también, pero no sé, yo considero que podemos llegar a lugares muy extremos, pero siempre va a haber un umbral que no vamos a poder pasar. Sí, igual yo creo que en algún punto se tiene que regular por todo ese tipo de cosas. Bueno, yo siento que la inteligencia artificial va a ayudar en muchos aspectos a la humanidad y siento que no va a reemplazar el ser humano. Cuando las personas dicen que no, que la inteligencia artificial va a reemplazar el ser humano en un futuro, yo siento que no es así. Es cómo nosotros nos adaptamos, cómo nosotros empezamos a utilizarla a nuestro favor. Entonces siento que va a haber un cambio significativo, pero es adaptarse a las nuevas cosas que van apareciendo, como fue la revolución industrial. En un momento también hubo incertidumbre y muchísimas cosas de este tipo, pero con la inteligencia artificial también hay incertidumbre, pero hay que adaptarse o si no se queda uno relegado. ¿Crees que tengamos novias virtuales o cosas así? Pues yo creería que en la humanidad pues todo se puede, todo puede pasar. En China ya se ve, donde las personas tienen novias virtuales y literal tienen como una interacción con algoritmos virtuales y se enamoran, entonces yo creo que ya se está viendo. El futuro es incierto, pero aún existen problemas que aún no hemos resuelto como sociedad actual y no sé si estemos listos para estas nuevas tecnologías. Muchas gracias a todos. Y esto ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias por quedarse hasta el final. Y esto tendrá una segunda parte y espero que puedan verlo y hacerlo muy rápido para terminarlo porque he estado chambeando. Así que, bye.